4 días de jugar contra México, el técnico de Inglaterra ya salió a poner la primera excusa. Con todas sus letras, dijo que la altura del Azteca va a ser una gran desventaja y que es imposible adaptarse en 3 o 4 días. Léelo otra vez. El técnico del favorito, el del equipo que las apuestas ponen por encima, en lugar de decir cómo va a ganar, salió a explicar por qué va a sufrir, 4 días antes, sin que haya rodado el balón. Y sin querer, con esa sola frase, Thomas Tuchel le confirmó al mundo entero lo que México ya sabía, que esos 2.240 metros de altura, esos por los que durante años se burlaron de nosotros, hoy son un muro que ningún europeo puede escalar en 72 horas. Aquí está lo que casi nadie te está contando completo, lo que se perdió en el ruido. Esto ya no es solo un partido de fútbol, es una guerra psicológica. Y esa guerra, mi estimado, México ya la va ganando, porque el rival dejó de hablar del rival y empezó a hablar del clima. Así que ponte cómodo, porque esta historia tiene 3 capítulos, el de las excusas que Inglaterra ya está soltando, el de la fortaleza que México construyó a 2.000 metros de altura, y uno final, un marcador que yo llamo el marcador del miedo, que te voy a guardar para el momento justo. Y cuando los juntes los 3, vas a entender por qué el domingo el favorito llega temblando y ni siquiera lo puede esconder. De un lado, la narrativa que ya venía escrita. Inglaterra, los inventores del fútbol, una liga de miles de millones, Harry Kane rompiendo redes, favorita en las apuestas, el equipo que en el papel debería pasar por encima de México sin despeinarse. Del otro lado del tablero, la cancha, no cualquier cancha, el Estadio Azteca, a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Para que te des una idea, eso es 1,5 veces la altura del punto más alto de todo el Reino Unido, 1,5 kilómetros más arriba de donde el cuerpo de un inglés está hecho para respirar y correr. Y en medio de esos dos mundos, un dato incómodo empezó a asomarse, uno que no salió de un aficionado mexicano emocionado, salió de la boca del propio entrenador de Inglaterra, un dato que, poco a poco, iba a desarmar toda la arrogancia del favorito. Esta es la historia de cómo la altura por la que se burlaron de México durante décadas se convirtió, de un día para otro, en el arma que tiene al favorito buscando pretextos antes de bajarse del avión. Y te la voy a contar paso a paso, con sus propias declaraciones, sin que te tengas que creer nada. Vamos por el villano de esta historia, porque aquí es donde se pone bueno. Y el villano, esta vez, se delató solito. Thomas Tuchel, el técnico de Inglaterra, dio una conferencia de prensa que en México se escuchó como música. Sus palabras textuales, según reportaron medios como Sky Sports y ESPN. La altitud será, por supuesto, una gran desventaja, porque no podemos adaptarnos físicamente en tan poco tiempo. Y remató con una frase que lo dice todo. Cuando juegas contra México en el Azteca, hay muchos obstáculos esperándote. Muchos obstáculos. 3 veces muchos. Ese es el lenguaje de un hombre que ya está calculando cómo va a perder, no cómo va a ganar. Un favorito de verdad no habla así. Un favorito de verdad habla de su rival. Tuchel habló del oxígeno. Y no fue solo él. Uno de los analistas más famosos de la televisión inglesa, Paul Merson, lo dijo sin filtro. Si este partido se jugara en cualquier otro lado, Inglaterra ganaría. Escucha bien esa condición. En cualquier otro lado. Es la confesión de que ellos mismos saben que este lado, el Azteca, les cambia el partido por completo. Piénsalo un segundo. El técnico habla de una gran desventaja. El analista dice que en otro estadio ganarían. Las casas de apuestas los ponen favoritos, sí, pero con una nota al margen que dice cuidado con la altura. Todo el ecosistema inglés está diciendo lo mismo con distintas palabras. Le tenemos miedo a esa cancha. Ese es el verdadero villano de esta historia. No es Kane, no es Bellingham. Es la arrogancia del favorito chocando de frente con un muro de 2.240 metros que no se puede sobornar, ni con libras esterlinas ni con apellidos. Y ese muro, mi estimado, tiene bandera verde, blanca y roja. Y agárrate, porque lo mejor es que Tuchel no está exagerando. Tiene toda la razón. La ciencia está de su lado y por eso mismo está en su contra. Deja que te explique por qué esas 72 horas que va a tener en México no le alcanzan para nada. La medicina deportiva es clarísima en esto. Para que un cuerpo humano se adapte de verdad a una altura como la del Azteca,
necesita entre 10 y 14 días de exposición continua. 10 a 14 días es el tiempo que tarda el organismo en producir más glóbulos rojos y compensar la falta de oxígeno. No es opinión, es fisiología. ¿Y cuánto tiempo va a tener Inglaterra en la Ciudad de México antes del pitido inicial? Entre 72 y 96 horas. 3, 4 días. Menos de la tercera parte de lo mínimo que el cuerpo necesita. Por eso Tuchel dijo, imposible, porque literalmente lo es. La biología no negocia con el presupuesto de la Premier League. ¿Y México? México lleva semanas respirando ese aire. Jugó 3 de sus 4 partidos de este mundial en el Azteca. Sus jugadores, muchos de ellos, viven y entrenan en la altura todo el año. Mientras Inglaterra llega a pelear contra el oxígeno, México ya tiene esa pelea ganada desde antes de entrar a la cancha. Y por si fuera poco, la historia de Inglaterra en la altura es un desastre. En el Mundial de Brasil 2014, jugando en ciudades a apenas 800 o 900 metros, mucho menos de lo que es el Azteca, se fueron eliminados en la fase de grupos. Sus mejores mundiales recientes, las semifinales, los cuartos, todos fueron prácticamente a nivel del mar. Súbelos a la montaña y se apagan. Así que cuando Tuchel dice gran desventaja, no está llorando, está leyendo el expediente. Y el expediente dice, con letras grandes, que a más de 2000 metros de altura Inglaterra nunca ha sabido ganar cuando de verdad importa. Pero la altura es solo la mitad del muro, la otra mitad es la gente. Porque el Azteca no es solo un estadio alto, es una fortaleza. Y los números de esa fortaleza deberían quitarle el sueño a cualquier europeo que sueñe con ganar ahí. Presta muchísima atención a este dato porque es demoledor. En 89 partidos oficiales que la selección mexicana ha jugado en el Azteca, solo ha perdido 2. 2 en 89, y hay más. Ninguna selección del mundo ha logrado vencer a México ahí en un mundial. Ninguna. En 10 intentos. 10. Ahora súmale el ruido. El domingo, más de 80,000 almas van a estar dentro de ese coloso, gritando cada balón, empujando a México, ahogando a Inglaterra en un mar de sonido y de altura. Y afuera, cientos de miles más. El Zócalo, que ya fue el fan fest más concurrido de las 16 ciudades, sede de todo el mundial, se va a volver a desbordar. Esa es la trampa perfecta. Un rival que llega sin aire, sin su gente, con 3 días para adaptarse a lo imposible, metido en una olla de presión a 2000 metros de altura, con 90,000 mexicanos encima. Ningún presupuesto compra eso, ninguna campaña de mercadotecnia lo fabrica. Eso solo lo da México, y lo da gratis. Por eso la reventa de boletos se disparó a cifras de locura, hasta más de 2 millones de pesos por una entrada, un récord histórico para un partido del Tri. Porque la gente lo sabe. Sabe que el domingo no va a haber un partido cualquiera. Va a haber una emboscada. Y todos quieren estar ahí para verla. Y aquí llega el momento que a mí, personalmente, más me gusta de toda esta historia. Porque durante años, ¿te acuerdas que decían de la altura del Azteca? Decían que era trampa, que México tenía ventaja injusta, que así cualquiera, que ganar en la altura no valía. Se burlaban de nuestra montaña. Bueno, pues mira el giro. Esos mismos que se burlaban, hoy tiemblan. La misma altura que llamaban ventaja injusta cuando les convenía, hoy la respetan con miedo. Y no lo digo yo, lo dice la prensa británica, que describió este partido con todas sus letras como la prueba más difícil de todo el mundial para Inglaterra. La más difícil de todo el torneo. Pero espérate, porque el mejor detalle viene de la propia FIFA. Ante tanto ruido sobre la altura, la FIFA tuvo que salir a declarar oficialmente que la altitud del Azteca no representa una ventaja deportiva para México. Y ahí, mi estimado, está la joya. Piénsalo. ¿Por qué el organizador más poderoso del planeta tiene que salir a aclarar que algo no es ventaja? Solo por una razón, porque todo el mundo asume que sí lo es. Uno no niega lo que nadie cree. La FIFA, sin querer con esa aclaración, confirmó lo que Tuchel ya había admitido. El Azteca inclina la cancha. Repito, eso no lo dijimos nosotros. Lo dijeron ellos, desde afuera, tratando de calmar un miedo que ya está instalado. ¿Te das cuenta del giro completo? De la altura es trampa de México. A el técnico rival la llama gran desventaja. La prensa la llama la prueba más difícil. Y la FIFA tiene que jurar que no es ventaja.
Los números y las palabras, tarde o temprano, callan las burlas, y esta vez las callaron todas de golpe. Y es que del lado mexicano, la ilusión es un carnaval. Seguro ya lo estás sintiendo. Las camisetas verdes agotándose, las banderas volando de los puestos, un país entero saboreando por adelantado lo que puede pasar el domingo en la montaña. Y del lado inglés, la escena es la contraria. Aficionados, nerviosos, foros de debate llenos de la misma palabra. Altura, altura, altura. Una prensa entera que en lugar de presumir a sus estrellas, se la pasa calculando cuánto oxígeno les va a faltar. Nunca un favorito llegó tan asustado a enfrentar a un supuesto equipo pequeño. El Zócalo listo para reventar otra vez. Las plazas de Monterrey y Guadalajara también. Un país que hace 2 semanas rompió una maldición de 40 años y que ahora huele algo todavía más grande, mirando de frente al favorito y descubriendo que el favorito es el que está temblando. Extranjeros que siguen en México contagiados de la locura, aprendiéndose los cánticos, eligiendo bando. Y casi todos eligen el mismo, el verde, porque al mundo le encanta ver caer a un gigante arrogante. Y este domingo, en la montaña, hay uno que llega haciendo justo lo que hacen los que ya se sienten perdidos, buscar excusas. Y si crees que con las excusas de Tuchel y la ciencia de la altura ya tienes el panorama completo, espérate, porque falta el dato que amarra todo, el que convierte estas piezas sueltas en una sola imagen imposible de ignorar. Yo lo llamo el marcador del miedo, el momento en que juntas todo lo que Inglaterra ha admitido, en voz alta antes de jugar. Y cuando lo veas junto, vas a entender por qué el favorito ya perdió la batalla más importante, la de la cabeza. Aguántame tantito, porque viene lo mejor. Vuelve conmigo un momento a esa burla de tantos años, porque hay que sentirla para entender el domingo. A este país le dijeron de todo, que si ganaba era por la altura, que si competía era por la trampa de la montaña, que su fortaleza no valía, que era chiste. Toda una generación creció escuchando que lo nuestro tenía asterisco, y hoy esa misma montaña por la que nos señalaron es lo que hace que el técnico más caro, del equipo más caro, se pare frente a las cámaras a decir que tiene muchos obstáculos enfrente. La burla se volvió respeto, el asterisco se volvió ventaja, y la ventaja, esta vez, es toda nuestra, en nuestra casa, por última vez en el Mundial. Y no llega cualquier México a aprovecharla. Llega un México invicto que no ha recibido casi ningún gol en todo el torneo, con el goleador del Mundial en sus filas y con un técnico, Javier Aguirre, que conoce el dolor de perder en casa como pocos porque ya lo vivió. Este grupo no le tiene miedo a la montaña. La montaña es suya. Imagínate el contraste el domingo. De un lado, 11 ingleses contando cada respiración, sintiendo las piernas pesadas al minuto 60, con el técnico que ya avisó que esto era imposible. Del otro, 11 mexicanos en su casa, en su aire, con 90,000 gargantas empujándolos. Ese partido, en la cabeza, ya empezó y ya va ganando uno solo. Aquí está el dato que te prometí desde el primer minuto, el marcador del miedo. Ponlo todo en fila, todo lo que Inglaterra y su entorno han admitido en voz alta antes de que ruede el balón. Y mira quién va ganando sin haber jugado. Punto 1. El técnico rival admite que la altura es una gran desventaja y que adaptarse es imposible. Punto 2. Su analista estrella admite que en cualquier otro lado Inglaterra ganaría. Punto 3. La prensa británica admite que este es su partido más difícil de todo el Mundial. Punto 4. La propia FIFA admite el tema saliendo a jurar que no es ventaja. 4 admisiones. 4. Del lado del favorito. Y del lado de México, ¿cuántas excusas? 0. Ninguna. Porque el que juega en su casa, en su aire, invicto y con el goleador del torneo, no necesita excusas. Solo necesita que llegue el domingo. Ese es el marcador del miedo. 4-0. Y la pelota todavía en el vestidor. Y ahora súmale la fortaleza que ya te conté para que veas el tamaño del muro. 2 derrotas en 89 partidos en el Azteca. 0 selecciones que lo hayan vencido ahí en un mundial, en 10 intentos. Inglaterra, que en toda la historia jamás ha ganado en suelo mexicano. Y una altura que necesita 14 días para vencerse contra los 3 días que ellos van a tener. Ese es el muro completo. Junta todas las piezas en una sola imagen. Un favorito que llega sin aire, sin su gente, sin tiempo, poniendo excusas por adelantado, a jugar en la única cancha del planeta
donde su historia y su cuerpo dicen que no puede ganar, contra un país que respira esa altura desde la cuna y que la convirtió en su arma más temida. Ese es el titular completo que no te dieron. No es México el que debería temerle a Inglaterra, es Inglaterra la que ya le teme al Azteca y lo confesó a los cuatro vientos. La montaña por la que se burlaron de nosotros, hoy es el nombre que no dejan de repetir con miedo. Y el domingo, esa montaña juega de verde. Que se queden con su historial de Wembley y con su liga de miles de millones. Que las apuestas los pongan favoritos, todo lo que quieran, como siempre. Porque el domingo, en el Azteca, no se juega el apellido. Se juega el aire, la altura, la fortaleza donde México casi nunca pierde y la cabeza de un rival que ya llegó buscando pretextos. La misma altura por la que se burlaron de nosotros, hoy los tiene temblando. Nos quisieron poner un asterisco en cada victoria, decir que lo nuestro no valía, que la montaña era trampa. Y terminamos teniendo al técnico más caro del mundo, diciéndole a las cámaras que enfrentarnos en casa es imposible, porque se puede tener el fútbol más caro del planeta, las estrellas más brillantes, la prensa más a favor, y aún así llegar sin aire, poniendo excusas, a la casa de un país que convirtió su montaña en su fortaleza. El domingo, a 2.240 metros de altura, la ventaja se llama México. Así que ya lo sabes, el domingo 5 de julio, a las 6 de la tarde, tiempo del centro, México recibe a una Inglaterra que ya empezó a hablar de la altura en lugar del fútbol en el último partido del Mundial en suelo mexicano. Gratis por televisión abierta. Así que dime tú, aquí abajo en los comentarios, ¿crees que el Azteca y sus 2.000 metros de altura van a poder con Inglaterra, como con todos? ¿O el favorito nos va a callar la boca en nuestra propia montaña? Déjame tu opinión aquí abajo, sin miedo, porque en este espacio tu voz es la que manda. Y si te sientes orgulloso de la montaña que hoy hasta el favorito respeta con miedo, revienta ese botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita, porque el domingo se juega el último capítulo mexicano de este mundial y yo te lo voy a contar completo, antes, durante y después. La verdad de México ya está allá afuera y aquí no la vamos a callar.